Para este video estaremos presentando la máquina de ensayo de tensión y nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel Vigoya y Sebastián González. ¿Qué es una máquina de tensión? Las máquinas de tensión son máquinas que nos permiten, mediante la destrucción del objeto en estudio, obtener sus propiedades mecánicas, sometiendo los estiramientos mediante un peso que cuelga de su parte inferior, habitualmente hasta que el material se rompe. Para el planteamiento del problema, procedemos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Es factible la implementación de una máquina de bajo costo para la medición de tensión de los materiales a trabajar? En cuanto a las alternativas de solución tomadas para este proyecto, tenemos que decir que no hay muchas alternativas que cumplan con los costos que son requeridos para esto, por lo que la alternativa que se trabajó dentro de este caso fue la propuesta por el profesor dentro del salón de clase. En cuanto a los criterios de selección tenidos en cuenta para esta máquina, se tienen por primero los requisitos de uso, que son básicamente los requerimientos usados para el manejo de la máquina. Se tiene también en cuenta la especialización de la máquina, que es básicamente para qué se va a usar la máquina, cuáles son los materiales que se medirán dentro de esta y esas cosas. Para el tercer punto tenemos dónde se manejará la máquina, en cuanto a los materiales usados, que sean compatibles para cualquier ambiente en el que se quiera trabajar la misma, y el factor diferencial en nuestro caso, que fue el costo, ya que las alternativas investigadas eran de un costo muy elevado, pero cumplían la misma función que la máquina que estamos desarrollando dentro de este laboratorio. Ya para el caso de la alternativa seleccionada, como se mencionó anteriormente, la alternativa que se tuvo en cuenta desde un principio fue la propuesta por el profesor dentro del salón de clase. Dicha alternativa es una opción de bajo costo a las máquinas de ensayo de tensión industriales y nos permite hacer las mediciones necesarias para el correcto desarrollo de nuestro laboratorio. Y los materiales utilizados para la construcción de esta máquina están unos pedazos de madera, un taladro, unos tornillos, un cáncamo, un cable, un icopor, una regla, una báscula, monedas, un hilo y un cabello. Entonces, pues ya hablando de cómo se construyó la máquina, primero que todo se cortaron 4 piezas de madera y ya después con la ayuda de un taladro y tornillos se unieron cada una de estas piezas, formando así un tipo de rectángulo. Y después, en la parte superior, se abrió un pequeño orificio y se pegó un cáncamo para poder así atar el hilo y el cabello. Y como contenedor de cargas, y teniendo en cuenta que este no es muy pesado, para poder tener unos cálculos más precisos, se utilizó un cable y un icopor, como se ve en la imagen. Y de los pasos anteriores, obtenemos como resultado nuestra máquina de ensayo de tensión. Entonces, ya para comprobar que nuestra máquina funcionaba correctamente, hicimos 2 ensayos, una con hilo de algodón y otra con cabello humano. Entonces, pues con hilo de algodón, primero se verificó que el hilo midiera 15 centímetros y seguido de esto se empezó a meterle peso a la máquina. Y ya después, con ayuda de una regla, medimos cuánto se elongaba el hilo. Este procedimiento se realizó varias veces para poder obtener resultados más precisos. Entonces, pues comenzamos primero con 50 gramos. Después con 100 gramos y 220 gramos. Después, como se vio que el hilo era muy resistente, se empezó a meterle mucho más peso. Entonces se le metió 420, 500 gramos. Y después fuimos a meterle 620 gramos, pero el hilo no resistió y se rompió, como se puede ver ahí en la imagen. Entonces ya el segundo ensayo fue con el cabello humano, el cual se realizó exactamente el mismo procedimiento que con el hilo, pero se empezó con menos peso, ya que pues como sabemos todos, el cabello humano es menos resistente que el hilo. Entonces pues en nuestro caso comenzamos con 10 gramos, después con 20 y 30 gramos, y después con 50 gramos. Y cuando le metimos el peso de 70 gramos, el cabello no resistió y se rompió, como se puede ver ahí en la imagen. Para este caso, las fórmulas usadas dentro de los cálculos fueron la fuerza igual a masa por aceleración, teniendo en cuenta que la aceleración en este caso es la gravedad, el área que es igual a pi por r cuadrado en este caso, el sigma, que es la fuerza sobre el área, dada en newton sobre milímetro cuadrado, la del delta de la longitud, que es la longitud final menos la longitud inicial, el epsilon, que es el delta de la longitud sobre la longitud inicial, y hay que tener en cuenta que para el pelo el diámetro es de 0.07 milímetros, ya entonces el radio será de la mitad, que serían 0.035 milímetros,
Al igual que para el hilo, tenemos que el diámetro es 0.02 milímetros, por lo que el radio sería de 0.01 milímetros. Para el apartado de resultados, tanto para el hilo como para el cabello, tenemos inicialmente la masa de peso que se dispondrá en estos, en la parte inferior que se mide, y la longitud que se extienda tanto el hilo como el cabello hasta la rotura del mismo. Estos datos se registrarán en las tablas y se tomará el peso inicial como 0 y el peso para cada uno y la longitud inicial de 15 centímetros y se medirá hasta que se rompa cada material. Ya siguiendo en el apartado de los resultados, tanto para el hilo como para el cabello, teniendo en cuenta las fórmulas mencionadas anteriormente, se calculará el sigma de rotura tanto para el hilo como para el cabello y se calculará el épsilon tanto para el hilo como para el cabello y se dispondrán dentro de unas tablas que las podemos ver dentro de esta diapositiva. Ya para el apartado de gráficas se tomarán en cuenta las tablas mencionadas en la diapositiva anterior que nos dan los datos del sigma de rotura y del épsilon tanto para el hilo como para el cabello, y estas tablas se dispondrán en Excel, a las cuales se les tomará sus respectivas gráficas con sus respectivas fórmulas y sus respectivos Rs que nos indicarán la tendencia, y con estos Rs y con la foto de la gráfica podemos ver cuál es el comportamiento que toman dichos datos para así poder establecer cuál es el módulo de Young para el hilo como para el cabello. Ya para el apartado de costos, como la mayoría de los materiales se tenían, no hubo necesidad de comprar muchas cosas, por lo que no se gastó tanto dinero. Solo se compró el pedazo de madera que era la estructura de una gaveta, con un costo de 7.000 pesos. Se compró el cáncamo, la parte superior de la estructura que iba dispuesto en la parte superior de la estructura, con un valor de 400 pesos, y se compró un rollo de hilo como material para la práctica con un costo de 2.000 pesos. Ya para el análisis de los resultados, podemos decir que para obtener los cálculos hubo algunas complicaciones a la hora de decidir qué unidades utilizar para obtener el área de la sección transversal de los dos materiales, ya que teniendo en cuenta esto, los materiales son muy pequeños, por lo que el valor a trabajar en metros era un valor que no tenía mucho sentido dentro del estudio, por lo que se decidió trabajarlo en lugar de metros en milímetros, para un mejor manejo de los datos obtenidos en la rotura del sigma. En el caso de las gráficas hubo algunos problemas, pues al ingresar dentro de estos valores, el valor del peso en el que ya estaba rompiendo el hilo, toda la gráfica estaba descuadrada, por lo que este valor no se puede evidenciar dentro de la gráfica, pero debe tenerse en cuenta dentro de las tablas con los datos obtenidos, teniendo en cuenta que la línea de tendencia del gráfico es lo que conocemos como el módulo de Young. Cuando se tomaron los datos, fue evidente nuestro contenedor, para contener las cargas, comenzó a girar mucho, y a medida que se le agregaba más peso, los giros del contenedor disminuían. También hubo algunas dificultades a la hora de extraer los datos del cabello, ya que al ser un material muy endeble o muy frágil, era difícil amarrarlo a la máquina sin que éste se rompiera. También hay que tener en cuenta que el hilo del algodón es un material muy resistente al peso y soporta mucho peso. Ya para las conclusiones obtenidas dentro de nuestro proyecto, se puede demostrar la elasticidad de varios materiales y se midieron los cambios en su longitud como resultado de la aplicación de diferentes fuerzas. Además de esto, también se calculó el módulo de Young para el hilo y para el cabello, y así sus respectivas gráficas que indican el comportamiento tomado por cada una de estas. Pues se puede ver que a medida que aumenta la fuerza aplicada a un área específica, el sigma de la ruptura aumentará como resultado de esto, lo que quiere decir que a mayor fuerza, mayor será el sigma de la ruptura. Se puede determinar también cuál es el modelo que mejor se ajusta a cada una de nuestras gráficas, que en este caso es el modelo polinomial con una R de 0.9877 y 0.9859 respectivamente para cada uno de los casos.